De todo hubo, de todo y muy sustancioso. Sí. Algunas cosas muy llamativas y muchas de ellas, muchas cosas también, además de llamativas, debate muy sustancioso. ¿Qué pasó, Lozano? A ver, ¿qué pasó? A los tres les vamos a preguntar. ¿Qué pasó y cómo sigue esta historia? Lo que pasó me parece que fue un estallido final que corona, digamos, un conjunto de irregularidades cada vez mayores que se dieron desde que empezó el tratamiento de estos proyectos. Me parece que es difícil entender lo que termina pasando en la sesión, de lo que es todo lo que se arrastró durante estos 15 o 20 días, donde todo el procedimiento está viciado de nulidad. Se ha argumentado mucho sobre la inconstitucionalidad de los proyectos, pero además de la inconstitucionalidad por los temas de fondo, hay una inconstitucionalidad de procedimiento. Digamos, la Constitución es muy clara respecto a que cuando se alteran las reglas de juego con cambios de esta naturaleza, se requiere de un tipo de tratamiento totalmente distinto. ¿A qué lo referiría usted, Lozano, específicamente? Lo refiero al hecho de que estamos alterando las reglas de juego de un poder del Estado. Consecuentemente, la Constitución en el artículo 78, en el 80, en el 100, establece que eso implica un debate mucho más amplio, que reconozca los distintos grupos de interés, que supone algún tipo de acuerdo, digo, lo dice explícitamente, no se puede hacer de esta manera. Y me parece que todo eso, que fue absolutamente irregular, en donde el tratamiento en comisiones fue lamentable, donde nunca tuvimos los elementos que había que tener para hacer las cosas como corresponde, terminaron en el intento burdo por parte del oficialismo de no votar como corresponde el proyecto. El proyecto había que votarlo, el del Consejo de la Magistratura, dado que requería una mayoría especial, había que votarlo artículo por artículo. Como no tenían certeza sobre los votos con los que contaban, que esta es la realidad, y este me parece que es el dato político, además que todos tenemos que ver, porque esta es una película en movimiento, digo, estamos a un paso de que se acabe el predominio kirchnerista en el Parlamento Nacional. Todo lo que ha sido la movilización y el cuestionamiento social no es que no tiene efectos adentro. Tiene el efecto concreto que se van cayendo soldados de lo que era un predominio mucho más claro. Ayer ellos tuvieron que apelar a que el presidente Julián Domínguez votara, en primer lugar, y en segundo lugar, aún así no tenían en claro si en algunos artículos no perdían la mayoría. Es más, a punto tal de que cuando retroceden respecto a su objetivo, dado el desbarajuste que se da, en el artículo 2 no tuvieron la mayoría. Digamos, la verdad que podrán decir cualquier cosa, no lo tuvieron. Luego hay una diputada que cambia su voto, pero lo cambia, en realidad estaba registrada como que se había abstenido. Había 21 abstenciones y una era la de ella. Y costó que se entendiera que había votado de manera positiva. Por lo tanto, lo que pasó, me parece, es la coronación de un conjunto de irregularidades, de un procedimiento inconstitucional, para llevar a cabo esto, que en alguna medida es coronar un diseño institucional que la Argentina viene teniendo hace tiempo y que acá medio como que llega al límite, que es el tema de que la mayoría político-electoral controle el Poder Judicial. Después les preguntamos, ¿hacemos la ronda del qué pasó y pasamos a la ronda del cómo sigue, diputada Alonso? Bueno, lo describió muy bien Claudio Lozano, fue una sesión verdaderamente caliente y el punto máximo en el momento de la votación, los primeros 30 minutos estuvimos discutiendo el procedimiento porque Rossi se negaba a que hubiera dos votaciones. Rossi se negaba porque no estaban los números y el presidente Julián Domínguez había estado conversando en privado individualmente con todos los presidentes de bloque, diciéndoles, advirtiéndoles, porque les tengo que avisar, esto era lo que él decía, que vamos a violar el reglamento, que no vamos a hacer dos votaciones. No lo habrá dicho en esa palabra. Lo dijo de esta manera, digamos, lo puedo traer a Pinedo para que testifique lo que le dijo, digamos, pero en realidad lo que les dijo es, vamos a hacer una votación. Cuando uno lee el reglamento, una propuesta que fue rechazada. Bueno, se adelantaron los presidentes de los bloques opositores para denunciar que esta maniobra era la que pensaba hacer el oficialismo. Y por eso durante 30 minutos estuvimos discutiendo esto. Pero aquí me parece que no nos tenemos que detener tanto en la forma, que es importante, pero aquí es el fondo. Aquí está en juego la suma del poder público. En la Argentina hay un riesgo autoritario clarísimo. Entonces, por eso ayer, esta diputada y otros, hablamos de traición a la patria. Hablamos del artículo 29 de la Constitución Nacional. Hoy la presidenta maneja
con más o menos poder de látigo, maneja las dos mayorías en el Congreso y a través de un Consejo de la Magistratura dominado con una mayoría propia, quiere dominar la selección y la remoción de los jueces en la Argentina para que los jueces juzguen de acuerdo a los intereses de la presidenta. Y a esto se suma que los argentinos no tenemos más derechos humanos, porque el proyecto de las cautelares pone en suspenso todos los tratados internacionales de derechos humanos en la Argentina y las garantías que tenemos todas las personas de propiedad a nuestra vida, a disfrutar, a gozar de todos los derechos que nos da la Constitución. Entonces, cuidado, porque hay riesgo autoritario. Aquí se ha votado la suma del poder público y hoy lo dice claramente Gargarella en un artículo en su blog. Aquí existe la amenaza. O sea, los consejeros de la magistratura van a funcionar como una amenaza sobre los jueces. Esos jueces, ¿qué libertad van a sentir a la hora de garantizar a un ciudadano que venga con una demanda al tribunal, que son jueces imparciales y neutrales y que van a impartir justicia como la Constitución se los manda? ¿Aguad? Perdón. Bueno, yo creo que lo que dijo Claudio es el análisis exacto. Cada vez son menos. No tenían los votos ayer. Al menos Pero al final contaron 130. no tenían la certeza, pero llegaron justo. La reforma más importante que según ellos se ha hecho en el siglo en el Poder Judicial, lo hicieron en soledad. Ese es el dato político. Cada vez son menos. Y desde el punto de vista constitucional, yo creo que yo voy más allá. Ellos no han violado la Constitución. Con una ley han reformado la Constitución. Han cambiado el paradigma. En el 94, el paradigma era que los jueces se elegían a través de las mayorías. Se cambió y los jueces ahora se eligen por idoneidad. Y además se los destituye por mal desempeño. Volvemos al sistema de las mayorías. Esto conlleva el serio riesgo de que se terminen los controles. Se apoderaron del Poder Judicial. Ese es el cambio constitucional que ha habido en Argentina. Es decir, que el riesgo autoritario, el riesgo de las minorías y el riesgo de que no haya control en la Argentina e impunidad, hoy está latente. Lozano, y para los tres también, pero ¿cómo se sigue? ¿Cómo piensan en función de una oposición que objetivamente tiene dificultades para conciliar posturas? Digo, esto va a ir a instancia judicial, ¿cómo la van a plantear? ¿Cómo van a enfrentar? Porque creo que hay también en el diseño, el diseño electoral que se hizo es un diseño complejo para la oposición. Primero, el desborde de Agustín Rossi, que quiso directamente irse a las manos, quiso revolear un vaso, es demostrativo de que no sabían con qué votos contaban. Le tiraron una botellita de plástico, el tipo se calentó. Bueno. Le pidió disculpas un diputado de Rodríguez. De Rodríguez dijo, el desborde de Rossi botellita vacía, fue como brutal. Nunca se lo vio de esta manera. Creían que perdían. Y me parece que este es el dato político más importante. El predominio del kirchnerismo en el Parlamento está por acabarse. Sin otra elección de por medio. Simplemente por pérdida de legitimidad social que termina traduciéndose en cuentagotas en cómo se van posicionando los diferentes aliados que el gobierno tiene. La segunda cosa es, como bien dice la diputada Alonso, cuando se produjo el decreto oficial de la isla de Marchi para terminar con todo lo que ahí se hace en torno a la industria y al sector naval, y se intenta transformarlo en un Hollywood del Riachuelo, lo que frena eso es una cautelar. Cuando se quieren llevar adelante mineras determinadas, desalojar poblaciones de pueblos originarios, lo que frena esas cosas son las cautelares. Consecuentemente, acá, los jubilados, que en realidad tienen entre 5 y 10 años para poder cobrar un juicio de mala liquidación de haberes, van a tener una instancia más, lo van a llevar a 15. O sea que, independientemente de todas las cuestiones que hacen a la inconstitucionalidad y al tema del Consejo de la Magistratura, acá hay problemas de vulneración de derechos muy serios. Y me parece que la cosa sigue con mayor nivel de movilización, organización y conciencia de la sociedad y presentaciones concretas de inconstitucionalidad que por lo menos nosotros, a través de todas las organizaciones de trabajadores, de pueblos originarios y organizaciones sociales en general, vamos a promover también como partido en relación al punto que vos planteás, porque ahí también hay otra inconstitucionalidad que es este tema de tener, exigir para 18 de 24. Exacto, los 18 sobre 24, exigir 18 un tipo sobre 24 de cuestiones son superiores incluso. 18 distritos
Partido reconocido en 18 distritos para presentar lista al Consejo de la Magistratura. Exactamente. Es eso. Sí, digo, es una locura, porque es más que lo que se le requiere a uno para presentar una candidatura presidencial. Con lo cual, digo, hay múltiples flancos que me parece que indican que junto con esto, más la pérdida de consenso social, más lo ajustado de la votación, yo creo que es muy fácil que esto se caiga y no se pueda aplicar. Y creo que hay que avanzar en ese objetivo. Y creo que además la Corte ha quedado sospechada. Porque la verdad que la aparición a último momento de ese documento, donde lo único que se plantea es el tema de la cuestión del presupuesto de la caja de administración, la verdad es que requeriría ahora que efectivamente la Corte, frente a las presentaciones que seguramente habrá, rápidamente determine la inconstitucionalidad de estas leyes. Aguado, ¿usted cómo lo ve el curso próximo de esto? Yo creo que Hoy hay que votar, no hay que votar en el Senado, hay que votar con más los allá de diputados. eso, hay que ir a la justicia a impugnar esta ley y es muy probable que la ley se caiga. Yo creo en la Corte, a diferencia de lo que dice Claudio, yo creo que la Corte lo que hizo es no opinar sobre temas que le pueden llegar y que tiene que opinar jurídicamente. Perdón, por eso quizás el cambio en el texto original de la carta. De Exactamente, ese párrafo, los temas que eran que no- judiciables los sacó. Yo no es que no crea, digo, ocurrido lo que ocurrió, espero que sea rápida la definición de inconstitucionalidad. Ahora, esto que explica Claudio, la pérdida de consenso social, la casi pérdida de la mayoría y del quórum propio en diputados, me parece que acá hay un tema mucho más preocupante, que es el tema socioeconómico. El país está recibiendo la plata de la soja y están cayendo las reservas del Banco Central. Y el dólar hoy llegó a 9.20. Y como ustedes bien dijeron, la prioridad del gobierno, con todos estos problemas socioeconómicos que existen, estaba en el diario Clarín. Es decir, si esa es la prioridad del gobierno, si esa es la ruta del gobierno, estamos en serios problemas. Yo creo que esto es el dato significativo que ha dejado esta semana. Entre Lorenzino en Grecia, Kicillof y Moreno Que en se el quiere diario ir de Clarín. todos lados. No se sabe si se quiere ir de la entrevista o del ministerio, o del planeta, pero digo, se quiere ir. ¿No? Y el drama de ayer de diputados, me parece que hay un combo preocupante para adelante. Yo quería decir solo dos cosas. La virulencia de la reacción de Rossi y la molestia por la pérdida de poder, también tengamos un dato en cuenta. La campaña que hicieron las ONGs, exponiendo a los diputados dudosos. Ayer Rossi tuvo una arenga diciendo que las ONGs habían montado una campaña fascista, de connotación fascista. Esto es gravísimo lo que dijo Rossi, porque los legisladores son funcionarios públicos. Estamos expuestos, tenemos que rendir La campaña, cuentas. a ver, la campaña Antes y fue después. decir, estos Estas diputados están personas son indecisos, dudosas. pueden... Y dijo, los presionaron. Por supuesto, es una presión pública para que votaran en contra. El problema son las presiones ocultas. Y te digo otra cosa retomando lo que decía Watt. Aquí efectivamente, te diría que no solo se ha reformado la Constitución, aquí hay un riesgo respecto a la reforma constitucional, con respecto a la reelección de la presidenta. Con el tema electoral. Tengamos cuidado con esto. No juegan con las reglas de la Constitución. Quedó clarísimo ayer, no juegan con las reglas del reglamento. Entonces, es un tema que para sostener este modelo se necesita la reelección de la presidenta. Si no, esto se cae. Y acá es algo fundamental lo que vos planteabas, la movilización de la ciudadanía. Cuanto más movilizada esté la ciudadanía, cuanto más presiones sobre los diputados y los senadores, más difícil va a ser que este tipo de atropellos sucedan. Pero cuidado porque el riesgo existe. Si son capaces de reformar la Constitución violando el reglamento y con una ley, son capaces de ir por la reelección de cualquier manera. Necesitan votos igual y eso es lo que van a perder. Así Vamos que a ver. el pueblo resuelve estas cosas. Así es. A los tres, muchas gracias. Eduardo no está acá porque está allá. Eduardo está allá con el fiscal Estracera. Eduardo, adelante. Gracias a ustedes.